poco los pormenores además, y Carlos Raffo, candidato al Congreso de Fuerza 2011 para defender el 5 de abril, quien además dice que se volvió fujimorista ese día. Ah, definitivamente. Yo era un peruano de a pie, yo vivía en Arequipa en ese tiempo, en el 92, era joven todavía, y vi muy sorprendido el mensaje de Alberto Fujimori, y es en ese momento que hago clic con Alberto Fujimori. Yo dije, este hombre sabe que para hacer tortillas hay que romper huevos. Sabe que el país está en un estado de caos total, en un estado de abandono, con una clase política tradicional de la cual tenemos dos grandes exponentes el día de hoy, totalmente desconectados de la población, de los problemas del país, con el terrorismo en las puertas del Lima de todas las ciudades importantes del país, con una economía en caos y con un Congreso boicoteando totalmente la reforma. Entonces Alberto Fujimori toma una decisión excepcional. Lo que yo he dicho y considero es lo que hace un médico cuando le aplica un electroshock a un paciente que se está muriendo. O sea, no es normal aplicarle corriente a un ser humano, pero es una medida extrema para salvarlo. Y eso es lo que fue el 5 de abril, fue el gran electroshock que salvó al Perú de lo que habían heredado personajes políticos como los que La gran pregunta, y creo que el doctor Piz y Javier Escanseco están acá para ayudarnos a entender, es si efectivamente se necesitaba el electroshock del que habla Carlos Raffo, si el paciente se estaba muriendo. La prueba de que no se necesitaba es que ese Congreso que lo obstruía le había delegado las facultades para hacer toda la reforma económica y la hizo bajo ese Congreso. Y también las facultades para la lucha antisubversiva. Solamente en este último punto hubieron algunas observaciones cuando ya se comenzaban a ver indicios del Grupo Colina y del tipo de cosas que lo hemos llevado a la cárcel a este señor. El gobierno pedía una serie de facultades para militarizar más la lucha antisubversiva, quitándole todo protagonismo a la sociedad civil. Se le dio todas las facultades y luego solamente se intentó corregir aquellas que eran violación constitucional. Y a eso le han llamado impedirle gobernar. Y eso, la prueba es que cuando uno analiza la historia y ve, por ejemplo, cómo se hicieron las reformas económicas, todas se hicieron con esa delegación de facultades. Por tanto, no pueden decir que obstruyeron. Ahora, lo que le ocurrió al señor Raffo le pasó, en realidad, a muy buena parte de la población. 84%. En Lima se hablaba del 80%, por lo menos, de gente que se adhirió rápidamente a la decisión de Alberto Fujimori. Yo a eso le he llamado crónica de una muerte anunciada en un libro que escribí entonces. ¿Cómo se explica hoy, Javier, ese respaldo popular que en un primer momento tuvo la decisión de cerrar el Congreso? Bueno, yo creo que en primer lugar el golpe y el fujimorismo es un hijo del alanismo. El desastre del gobierno de Alan García, del que le advertimos antes de que asuma el poder, de que iba a llevar un proceso hiperinflacionario la política económica que estaba desarrollando, el desastre de la corruptela que había en su gestión y en su gobierno, y la hiperinflación brutal en la que sumió el país junto al desarrollo de un senderismo ululante, abrió paso a este proceso. Más aún, el que conecta a Montesinos con Fujimori es García. García pone el Servicio de Inteligencia Nacional al servicio de la campaña de Fujimori. Y recordemos que en ese periodo existía el Plan Verde, que era un plan de golpe, que publicó la revista que publicaba Igartua, Oiga, ¿no es cierto? Y Fujimori fue captado rápidamente a eso. Aquí no hubo ningún shock ante la obstrucción. Este es un plan donde sistemáticamente una banda, porque eso es lo que ocurrió, una banda, ¿no es cierto?, cuya cabeza era un monstruo de 3 cabezas, era un personaje que tenía un nivel de legitimidad electoral, Fujimori, un personaje que se había reinfiltrado en el Servicio de Inteligencia Montesinos, y Hermosa Ríos, apoyados por un grupo de empresarios que asumieron rol destacado en la función gubernamental, decidió el golpe. Golpe que, como bien ha dicho Henry Piz, no tenía ninguna justificación en ninguna obstrucción. Porque lo que se ha dicho con el tiempo es que ese Congreso era inoperante, era impopular, que más allá de serle útil o no al gobierno, también representaba a una clase que no... Sin duda, y lo que Fujimori ofreció fue un Congreso de salario mínimo. Y lo que produjo es el Congreso con los salarios más altos, con los sueldos más altos
de la historia del Perú y con los privilegios más grandes, que inclusive tuvo en su momento a una señora como Misturismo a la cabeza del Congreso, que usaba la función de la presidencia del Congreso para viajar reiteradamente lleno de privilegios uno tras otro. Y creo que esto, sin duda, que comenzó con un sentimiento de malestar, por supuesto, ante una institucionalidad política frustrante, ¿no es cierto?, frustrante, terminó generando una desinstitucionalización en la que coparon todo. Y lo que hemos estado después, hemos visto claramente cómo se votaba por las órdenes en Viper, ¿no es cierto?, estos aparatitos donde se recibía el mensaje, y cómo los que ahora critican la lectura, ¿no?, de las cosas, leían todos los discursos. Y todos los discursos venían hechos de Palacio por Montesinos. Carlos, Fujimori había logrado hacer un gabinete de ancha base y tenía dentro de sus ministros a gente bastante respetada. Estaba el de premier, el señor de los Heros, que tuvo que renunciar porque no tenía idea que iban a hacer un autogolpe. Y yo no voy a olvidar la entrevista que le hacían al aire minutos antes del autogolpe, en el que él simplemente dijo no se va a cerrar el Congreso, y al minuto lo estaban cerrando. Y renunció, de hecho. Se hicieron además todas las reformas económicas que había planteado el Fredemo, con lo cual la bancada del Fredemo, que no era chica, estaba de acuerdo con las medidas adoptadas. ¿Qué justificaba un cierre de esa naturaleza? El hecho que el señor Piz diga que el país estaba bien y que no pasaba nada, habla de la desconexión de la que yo hablo, de la clase política tradicional con la realidad del país. Bueno, pero nosotros no estábamos en Marte, ¿ah? Yo no recuerdo que fuera así como wow. Pero sí te voy a recordar una cosita, y es solo un ejemplo, un botoncito. El Congreso no aprobó la ley de presupuesto. La ley más importante del país, la ley sin la que no caminamos, le boicoteó la ley de presupuesto 2 años, y el segundo año no había ley de presupuesto. O sea, dime si eso no es bloquear el desarrollo de un país. Y la bancada del señor Canseco, que viene de un partido que particular y se llama onomatopeicamente el PUM, fue de la que más se opuso a la reforma antiterrorista. Un partido, porque hay que recordarle también, con algo que le gusta recordar, yo la recuerdo, el PUM tenía escuelas militares que formaban terroristas en Puno. Y eso hay gente que no se acuerda, ¿no? Entonces, eso sí, ahí la gente no se acuerda de eso, el señor de Canseco. Ahí sí el Poder Judicial. Bueno, yo he dicho, el PUM, pero es importante. El partido del señor de Canseco tenía escuelas militares en Puno. Y el señor se hizo el loco, con él no irá. Entonces, él tiene una responsabilidad histórica y viene a decir el que bloquea la reforma antiterrorista y los señores que no aprobaban ni siquiera la ley de presupuesto, por el amor de Dios, que todo estaba bien. Es por eso que el 84% de la población aprueba esto. ¿Y qué tenemos el día de hoy? No tenía razón ese Congreso al decirle a Fujimori que no le podía entregar todo el poder de la lucha antisubversiva a los militares. Justamente no se demostró con los abusos que se cometieron después que esa no era la forma. Es falso que esa reforma traía eso. O sea, vuelvo al tema. Te estoy poniendo un ejemplo muy concreto, muy concreto. O sea, lo que teníamos nosotros era un sistema que hacía que los terroristas, al igual que hoy día los delincuentes, porque la historia se repite, entren por un lado amenazando a los jueces, ¿no es cierto? Y luego salían por la otra puerta. Y ahí vienen esta reforma, los jueces sin rostros, cosas que fueron indispensables para terminar con el terrorismo. Lo que tienen los señores y la violencia y el rencor que respiran el día de hoy es el síndrome Vargas Llosa. Todavía no aceptan que un chinito en su tractor fue capaz de cambiar la historia de un país que ellos no pudieron cambiar. El fracaso de ustedes es el que repara a Fujimori. Y no es el fracaso, como dice el señor, el de Alan García. Es el fracaso de una clase política a la que todos repudiábamos. A ver, dejamos que conteste. Yo solamente quiero recordarle a Javier de Canseco de que no lo va a poder enjuiciar. Porque ese señor es el representante de la impunidad. Es un señor al cual lo han llegado a declarar reo contumaz y el Congreso no deja que lo juzguen. El Congreso se ha convertido en Supercorte Suprema. Han convertido la inmunidad en impunidad y el símbolo de eso es ese señor. Y ese señor viene a decirnos que somos responsables de algo que no puede ser quien no gobierna. Y yo no he gobernado, ni Javier tampoco. Y cuando uno combate desde otra trinchera, no es responsable de lo que hace el gobierno. Lo que aquí no se debe olvidar es que Fujimori, desde el día que juró, inició un proceso de psicosociales muy manejado desde la misma televisión, que después comprobamos con los Vladivideos cómo se compraba. Esos procesos
llegaron a la sociedad, sí, efectivamente. Yo recuerdo cuando sacaban todos los días las pensiones de los congresistas. Y recuerdo también cuando llegué al Congreso Constituyente y encuentro que a Luis Alberto Sánchez le habían bajado la pensión de 3.500 soles a 900 soles. No era un personaje de mi simpatía, pero era una persona con 50 años de servicios y con 90 años. Ahora, se intervino... Eso es lo que hicieron, y sin embargo la gente lo aprobaba porque le mostraban cifras que eran muy grandes. Se intervino el Congreso, pero también el Poder Judicial. ¿Qué ocurrió en esos años, doctor Piz, con todo el manejo de jueces a partir del 5 de abril? Cambiaron los jueces para poner como jueces a sus amigos. Y lo hicieron primero en un andamiaje que armaron de supuesta selección. Pero luego le quitaron el poder al presidente de la Corte Suprema para que no administre. Y pusieron como administrador a una instancia que siempre iba a poner de jueces provisionales a los que votaban con ellos. Y lo hicieron a tal extremo que un día les renunció íntegramente el Consejo de la Magistratura, porque dijeron, gente correcta, ¿para qué nos han elegido si nosotros no podemos nombrar jueces? Si no nos dejan nombrar jueces. Manejaron, todo eso está escrito, todo eso está trabajado, y claro, es cierto, hay gente que no lo conoce porque son libros que no todos conocen, pero seamos claros, eso con el tiempo tiene que ser parte de la memoria histórica, y hay que comprender que el Perú no se hace a golpes, el Perú se hace sumando y concertando, el Perú no se hace insultándonos, el Perú no se hace excluyendo, el Perú se hace integrando. Y eso es todo lo contrario de lo que ha significado el Fujimori. Además es un hecho que va a cumplir 20 años, que es casi la edad de muchos de los votantes, Así ¿no? es, De que un no tienen importante mucha idea. grupo de gente que va a participar en estas elecciones y que, como tú dices, no recuerda nada. Que no recuerda lo que estos señores no tiene hacían. cómo, ¿no? Yo quisiera que me permita, Javier, yo te voy a Fernando ha dicho por este personaje que tengo en mi Yo te lo ruego que lo hacemos después de la pausa para que se te escuche fuerte y claro. Vamos a una pausa y Vamos a un corte volvemos con la regresamos. réplica de Javier. Nunca voy a estar a tu izquierda, de verdad.